Muy buenas noches. ¿Qué futuro le espera en lo deportivo a Osasuna en segunda? Eso lo iremos viendo en las próximas semanas, pero ¿qué le espera en lo económico? Eso me temo que lo vamos a ver en los próximos días. Bajar a segunda división no solo es un palo económico para el club de fútbol afectado, por supuesto lo es también para la ciudad a la que representa, ya que supone perder una de sus principales fuentes de promoción turística, aparte que deja de percibir importantes ingresos, sobre todo cuando el contrario es el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid. E importantes son también los ingresos que perciben los europarlamentarios, pero ¿son suficientes sus remuneraciones? Esta noche lo analizaremos, pero además pondremos encima de la mesa dónde pagan sus impuestos y de qué forma. Europa tiene más importancia de lo que nos pensamos, pero ¿son conscientes sus señorías de su responsabilidad? Empezamos Navarra en abierto. Osasuna ya es un equipo de segunda división. Los peores augurios se cumplieron la tarde del domingo pasado. Los 2 goles que los rojillos le metieron al Betis de nada sirvieron para la salvación. Ahora Osasuna tendrá que analizar qué supone el descenso de categoría y cómo se replantea su futuro. Para empezar, tendrá un presupuesto 3 veces menor que el actual. Pero eso no es lo más importante, porque lo que no se va a reducir va a ser su deuda. La situación económica del club no es nada boyante, más bien todo lo contrario, arrastra una deuda que no sabe cómo va a conseguir pagar, ya que ahora los ingresos pasarán a ser ínfimos. Y lo que es peor aún y urgente, el club necesita 7 millones de euros antes del 31 de julio para pagar las nóminas que debe si no quiere seguir bajando hasta la segunda B. De todo esto hablamos esta noche con nuestros invitados, a los que paso ya a saludar. María José Mangado, Gabón, muy buenas noches. Bye, Gabón. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Perdóname, yo como siempre necesito hacer nire lehenengo agurra euskaldunentzako. Zoritxarrez, gero eta erderaz gehiago hitz egiten da, orduan ja, hasteko nire agur beroena euskaldunentzat. Como nunca nos traduces, te voy a pedir que lo hagas, por favor. Digo que lo primero, como siempre, es para todos vosotros, ¿no? Y para todos los que hablan castellano también, que como siempre y como desgraciadamente va introduciéndose muy poco el euskera en las tertulias y en esto, pues quiero dedicar mi saludo primero y más caluroso a los euskaltzales, a los euskaldones. Ignacio Martínez Alfaro, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, buenas noches a los contertulios y buenas noches a los telespectadores. Javier Ramírez, muy buenas noches también, bienvenido. Buenas noches, Roberto. Y saludamos por primera vez en esta tertulia con nosotros a Jorge Esparza. Bienvenido, Jorge. Muy buenas noches. Esperemos que no sea la última. Hombre, esperemos. Voy a pedir una primera aproximación, las sensaciones. ¿Qué sensaciones os ha dejado a los cuatro, María José, el descenso de Osasuna? ¿Se veía venir o no? ¿O había esperanzas hasta el último minuto? Hasta el último minuto había esperanzas porque queríamos tenerlas, ¿verdad? Yo creo que la sensación que ha sido de amargura total, mucha tristeza, mucha pena por la afición tan inmensa que tiene el equipo. Yo que he sido seguidora de Osasuna hasta que nacieron mis hijos y ya pues lo dejé de ir al campo, he vivido este último año pues un poco con pena de ver un poco la apatía que tenía el equipo. Yo no les veía, últimamente no veía a los Osasuna que yo creo que tenemos que tener. Y entonces pues se esperaba, podía ser, pero hasta el último minuto creo que queríamos que siguiera en primera. Ignacio, ¿en qué parte de tu corazón está Osasuna? Bueno, vamos a ver, no, yo la verdad es que tan futbolero como para tener en el corazón cualquier equipo de fútbol no soy, yo además soy del Atlético de Madrid, pero vamos, con independencia de eso, lo que está claro, este es un torneo de la regularidad y lógicamente influye todo lo que hagas durante toda la liga y fiarlo todo a los resultados del último partido, porque además dependes de terceros, pues es fiar y mucho fiar, ¿no? La verdad es que yo he seguido en la tele esta temporada y la verdad que creo que difícilmente se puede hacer peor. O sea, yo creo que se han perdido montones de puntos en casa, sobre todo, y inexplicablemente con equipos con los que luego te vas a tener que ver las caras y finalmente va a decidir un punto el que vayas al hoyo, y me da la impresión de lo que yo he visto es que han bajado los 3 peores. Javier Ramírez. Bueno, pues tristeza, ¿no? Una temporada un poco atípica deportivamente porque se empezó muy mal,
Seguidamente, con la incorporación de Javi Gracia, se logró enderezar el rumbo, y cuando parecía, o sea, 6 o 7 partidos del final de la Liga, que parecía que la cosa estaba más o menos hecha, pues fuimos hacia abajo, ¿no? Ya el partido del Celta, que perdimos 0-2, pues ya fue cuando ya se encendieron todas las alarmas, como ha dicho Ignacio, pues apenas un torneo de regularidad que desgraciadamente nos ha llevado al hoyo, pero luego con la esperanza de que volvamos cuanto antes, ¿no?, a nuestro lugar, al que nos corresponde, que es la Primera División. Jorge. Sí, un poco coincido con todos mis compañeros. Un poco me da la sensación de que era como una crónica de la muerte anunciada, ¿no?, de estas últimas jornadas. Como decía Javier, había remontado un poco el equipo, pero con esta expresión de que cuando nos confiamos somos muy malos, yo creo que el equipo se dejó llevar, no entró en la fase importante con ese espíritu guerrero. Y lo que decía un poco Ignacio, sorprende ver cómo contra equipos importantes aquí en Pamplona hemos sido capaces de dar la talla, y luego da pena que contra esos otros equipos, que son los que al final es nuestra liga, no hemos sido capaces de estar a la altura. Bueno, vamos a entrar ya en materia, vamos a recopilar la información de las últimas horas. Hemos visto a un presidente de Osasuna, a un Miguel Archanco, poner su cargo a disposición de los socios. En 3 semanas tendrá lugar una asamblea general extraordinaria en la que los compromisarios van a votar si quieren que continúe al frente del club. Esa votación será vinculante, ya que Archanco ha anunciado que actuará en consecuencia. En la segunda semana de junio está previsto que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria, en la que Archanco se someterá a una cuestión de confianza por parte de los socios compromisarios. Entiendo, valoro y creo que mi responsabilidad requiere poner mi cargo de presidente a disposición de los socios del club. Esta es la decisión personal que tomó el presidente de Osasuna durante la noche de ayer y que esta mañana ha comunicado al resto de la Junta. Y el motivo principal. Mi familia está pasando por unos momentos muy duros. Veo sufrir a mi mujer y a mis hijos, que son lo más importante en mi vida. Archanco asumirá, por tanto, lo que manifiesten los socios en dicha asamblea, en la que se necesitará una mayoría simple. Es una moción de confianza. Si los socios dicen que siga, seguimos. Y si los socios dicen que no, nos vamos y no pasa absolutamente nada. Yo me siento con fuerzas, yo no abandono el barco, yo no me aferro al cargo. Creo que debo de poner el cargo a disposición de los socios, que son los dueños y son los que me votaron. Y si después de celebrar esa asamblea extraordinaria me dicen que siga, lo haré con la misma ilusión, con la misma fuerza, con las mismas ganas de acertar y con los mismos posibles errores a cometer, porque todos cometemos errores y los reconozco. Y si dicen que me debo de ir o que nos debemos de ir y cesar, pues entonces vendrán otros. Una vez más, los tiempos vuelven a fallar en Osasuna. No obstante, Archanco ha manifestado que seguirán trabajando en la confección de la plantilla. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta que se produzca esa asamblea extraordinaria y el socio manifieste si continuamos o no. Pero hasta entonces, nuestro deber, puesto que no dimito, pero pongo mi cargo a disposición de los socios, debemos trabajar en estas fechas, que son además muy importantes para el club. Con lo que si hubiera cambio en la presidencia, esta tendría ya el proyecto de la actual Junta, pues de haber elecciones, estas podrían celebrarse entrado el verano. Pues muchos titulares, muchos asuntos ha dejado sobre la mesa en esta rueda de prensa Miguel Archanco. Javier, ¿nos creemos las palabras de verdad? Bueno, pues habrá que creérselas, ¿no? Yo creo que lo que precisa Osasuna ahora mismo es, sobre todo, centrarse en el proyecto deportivo para el próximo año, pero previamente, y que sea a corto plazo, no más allá de junio, aclarar la situación institucional, que pasa sobre todo, primero, por saber exactamente cuál es la situación económica del club, por ver cuál va a ser su viabilidad. Recordemos que tiene 40 millones de euros de deuda para un presupuesto en primera división de 30 millones y un presupuesto previsto de 12-13 millones para segunda, y que el principal acreedor, el Gobierno de Navarra, es el que tiene que determinar si ese plan de pagos que tiene ahora mismo se mantiene o se renegocia. En todo caso, la reunión con el Gobierno de Navarra es crucial. Osasuna tiene que ser tratado en igualdad de condiciones, pero también siendo conscientes de que Osasuna es una parte muy importante de Navarra a todos los niveles, tanto a nivel de cohesión social como, bueno, pues a nivel emocional. Con lo cual, dentro de la legalidad absolutamente, garantizar la viabilidad del club, que el club responda de sus pagos en un tiempo determinado, y ya centrarnos, una vez que ya se estabiliza a nivel institucional todo, centrarnos en el proyecto deportivo para los próximos años, ¿no? Jorge. Sí, yo la verdad es que me alegra ver la actitud del presidente, después de observar días pasados alguna otra declaración en la que parecía, pues bueno, no desprenderse de cualquier tipo de responsabilidad.
Me alegra ver que sí que asume esa responsabilidad, como todos tendrá su parte, pero a mí lo que más me preocupa es que hayamos tenido que llegar, digamos, a esta situación deportiva para que haya traslucido un poco la verdadera situación de la institución. Como decía Javier, es necesario aclarar cuál es su situación económica más allá del papel deportivo que se esté jugando, y aclarar pues, sus pagos que debe Hacienda, juntarse con el Gobierno de Navarra. Estoy de acuerdo en lo que decía, es necesario que se estudie la situación, es un caso concreto, todos sabemos lo que Osasuna simboliza para Navarra, pero es cierto que en todo momento tiene que estar amparado la decisión que se tome en el marco de la legalidad, de que no haya un trato de favor y en la igualdad de oportunidades con respecto a cualquier otro contribuyente. Ignacio, ¿puede dar la sensación de que poner el cargo a disposición de lo que decidan los compromisarios, sabiendo cómo son y cómo están los compromisarios, da la sensación en un momento dado de que lo más fácil ahora para Archanco es hacer eso porque casi tiene seguro que los compromisarios van a decir que se vaya? ¿Quieres decir que a lo mejor es poco serio? Que da la impresión de que, bueno... de no actuar de verdad, de no dimitir. Tienes ¿no? la Grey, en lugar de dimitir, tienes la Grey como a favor. Exacto. Y lo pones fácil. Pues no lo sé. Yo en todo caso, digo no lo sé porque esto es una cuestión de sus socios y de cómo se regulan sus socios. Es un club que tiene unos dueños, que son los socios, y ellos tendrán que decidir si quieren continuar con el señor Archanco o si quieren prescindir de él y de la Junta Directiva. A mí eso me preocupa menos. Yo, más allá de los tópicos estos de que representa a todos los navarros y todas estas cosas que me parecen muy grandilocuentes, pero bueno, la realidad hay que pisarla como hay que pisarla, en el suelo. Lo cierto es que entiendo que hay una situación sobrevenida que modifica radicalmente la situación de este club y obviamente los ingresos van a ser completamente distintos y vamos a pasar de 20 y tantos millones de euros por derechos de televisión a escasos 3 millones de euros, 2,8. Y entonces, bueno, pues yo creo que es... como club deudor de la Hacienda Foral Navarra y como contribuyentes que lo somos todos, se hacen necesarias dos medidas que a mí me parecen elementales. Primero, una auditoría que se haga pública, en tanto en cuanto hay una deuda importantísima con la Hacienda Foral de Navarra, y luego que con esa misma transparencia que se haga pública la auditoría, en tanto en cuanto hay un deudor, que es la Hacienda Foral, que somos todos los navarros, eso sí que somos todos los navarros, todos los contribuyentes, además que por parte del Gobierno de Navarra se diga con absoluta transparencia y absoluta claridad cuáles son las condiciones en cuanto a planes de viabilidad que pueda haber a futuro, partiendo de una realidad, y es que empresarialmente los income, los inputs van a ser distintos. No sabemos cuántos socios se van a mantener, porque también seguro que habrá una rebaja en el número de socios. No sabemos tampoco cuáles van a ser las primas, vamos, las cuantías de los abonados, porque son en segunda o en segunda B, si no solventan el escollo del 31 de julio. Bueno, creo que todo eso se tiene que conocer, pero no porque se tenga que conocer siendo como es un club privado, sino porque hay una deuda importante con la Hacienda Foral y obviamente eso tiene que ser absolutamente transparente, que hasta ahora no lo ha sido. O sea, el convenio no lo conocemos. María José. Yo es que me sorprende un poco, la realidad es que Osasuna ha bajado a segunda, que es un club deportivo que llevaba 14 años en primera y al que algunos pese más o menos representa, tiene mucha afición, supone mucho como aglutinador de muchas ansias deportivas y territoriales y que tiene un apoyo que yo creo que se merece por parte de la ciudadanía y de las instituciones. Sorprende ahora que de repente parezca que cuando no es la primera vez que Osasuna baja a segunda y más de a segunda y que bueno, pues con el apoyo de todos subirá hasta donde pueda subir. Ahora de repente veamos como que una deuda a la Hacienda Navarra que en todo caso está aplazada hasta empezar al 2018, sea como que vayamos a tener que finiquitar a Osasuna. Yo veo que ahí hay unas... Me sorprende que de repente, siendo el principal motivo pues una situación deportiva la que ahora preocupa a Osasuna, que sea la principal motivo de debate en esta mesa, como que es el deudor a una Hacienda Foral, cuando, bueno, pues bien, es un deudor que además supone para las arcas forales mucho dinero de entrada, supondrá menos y tendrá que ver sus cuentas y desde luego cumpliendo la legalidad y sus propios presupuestos, sin duda. Yo creo que la situación de Osasuna sí que difiere respecto a otros momentos de descensos que ha habido, el más reciente año 93, por su situación económica. Eso es lo que incide este debate. De todas formas, la situación es complicada, es grave, pero hay fórmulas y salidas dentro de la estricta legalidad para que se establezca un punto de partida de saneamiento económico, como ha dicho Ignacio,
primero, saber exactamente cuál es la situación real, porque realmente somos todos los ciudadanos navarros, a través de Hacienda, los principales acreedores del club. Yo creo que el conjunto de Navarra quiere Osasuna, pero también quiere una Osasuna saneada, quiere una Osasuna que parta de la realidad para hacer su proyecto deportivo y que no pretenda tener pues, ciertos delirios de grandeza y ser lo que somos. Eso no quita para que haya que denunciar en el ámbito del fútbol español el injusto reparto de los derechos, por ejemplo, de lo que has dicho, televisivos. Es decir, aquí el Barcelona y el Madrid se llevan un pedazo de la tarta tremendo, que quizás esté justificado a efectos de masa social, pero en otras ligas europeas de primer nivel, como la Liga Británica, ese reparto no es así, hay mucho más equidad. Quizás haya llevado parte de la explicación de esta situación es esa, porque Osasuna no es un caso aislado. Quiero recordar que ahora mismo, por ejemplo, en el concurso de acreedores hay un club de primera división, que es el Rayo Vallecano, también está el Deportivo de Coruña, y otros clubes han estado. También hay que decir que el concurso de acreedores, aunque tiene una mala fama, no deja de ser un instrumento jurídico que no tiene por qué acabar con la liquidación en este caso, de la sociedad deportiva. Aquí me entran dudas legales acerca de si Osasuna puede entrar o no en un concurso, pues junto con el Barça, el Madrid y Athletic Bilbao son los únicos clubes que son clubes deportivos, no sociedad deportiva, ¿no? Con lo cual veremos cómo se soluciona. Pero ¿no creéis que las deudas que tienen ahora mismo los equipos de fútbol no se corresponden realmente con la situación? Es decir, estamos hablando de otra burbuja. Sí, está claro. ¿Y qué hacemos entonces? Porque claro, estamos no, viviendo una irrealidad completamente. El fútbol español está claro que vive, la Liga Española vive en una nueva burbuja con unas deudas tremendas a Hacienda y a la Seguridad Social, a la Hacienda Pública Nacional y en este caso a la foral Osasuna. Pero vamos, aquí es que no se plantea, yo no he planteado en ningún momento el que haya que darle ningún tratamiento negativo a Osasuna, que no. Yo lo que estoy diciendo es, vamos a ver, primero, las grandes palabras esas y los grandes tópicos de que es el equipo de todos los navarros, pues mire usted, habrá navarros que sí, navarros que no, navarros que les gusta el fútbol, navarros que no les gusta el fútbol, habrá de todo, absolutamente de todo. Habrá socios, sí. Yo creo que Osasuna realmente es así, es algo pero objetivo, es uno de los elementos de cohesión que tenemos bien, en esta tierra. Si esto, no digo que todo el mundo le guste el fútbol, ni Osasuna, etcétera, pero es uno de los elementos que unen a la comunidad. No, es que eso va unido a otra cosa, Si eso pretende ser la justificación para que haya bula, pues con dinero público, rotundamente no. O sea, a mí cuando dicen, no, hay que buscar una solución, bueno, búsquese, que no es tan fácil, que es con tratamiento idéntico que a cualquier otra empresa. No es tan fácil ponerle ese cascabel al gato. Entonces, primero hay que conocer la situación, porque se ha producido un hecho que tiene una incidencia muy importante. Hay un decrecimiento de ingresos clarísimo, por distintos factores. Entonces, primero tienes que conocer cuál es la situación real y luego yo entiendo que los contribuyentes navarros, les guste el fútbol, no les guste el fútbol, sean forofos de Osasuna, sean socios de Osasuna o mediopensionistas, me da igual, tienen perfecto derecho a conocer cuáles son los planes de viabilidad, si es que se establecen, en función de la situación que haya que no conocemos. Pues seguramente que en las próximas horas nos enteremos, porque Archanco y su Junta acudirán mañana al encuentro con el Departamento de Hacienda para tratar el pago de la deuda del club ahora que está en segunda. Para Osasuna es inasumible pagar las cantidades que se establecieron en el acuerdo anterior. El Gobierno está a la espera de la propuesta que le haga el club. El Gobierno tiene la disposición de escuchar con dos premisas: cumplimiento de la ley, cumplimiento de las obligaciones tributarias y en ese marco pues ser lo más receptivos posibles. Pero en cualquier caso a la espera del planteamiento que haga Osasuna una vez que ordene sus prioridades y estabilice su situación. Bueno, pues en las próximas horas saldremos de dudas. Bueno, ya veremos hasta dónde se entra, porque con esto de que prevalece, María José, también mantener la discreción con respecto a los contribuyentes, pues sí. Por eso decía antes, Ignacio, no conocemos el acuerdo, no conocemos prácticamente nada de esto, ¿no? Sí. Eso, bueno, yo lo que he leído en la prensa estos días es que es una deuda que se había conseguido aplazar hasta el 2018, con lo cual tiene un margen que, bueno, pues habrá que verlo. Con los ingresos que se prevén a futuro, pues está difícil. Por eso supongo que se abre esa negociación. Y yo creo que está de más decir que se va a cumplir la ley. Es que me hace gracia que los que no la cumplen para otras cosas, de repente en esto sean los que están aquí, como la transparencia en determinadas cosas, como la Caja de Ahorros de Navarra, que no se ha sabido nada y de repente pedimos para eso una transparencia. Bueno, una cosa mala no justifica otra peor. No, pero bueno, vamos a ser un poco claros con todo, y si pedimos una cosa para un club, que no estoy defendiendo ahora que no haya esa transparencia, lo que estoy de acuerdo completamente con Javier es que ahora el club tiene que ver cuál es su situación. En segunda división, cuál es su presupuesto, cuál es su plan de equipo
y de fútbol y de equipo completo, porque no olvidemos que Osasuna no es solamente el club de primera o de segunda que ahora va a ser, sino todos los equipos que cuelgan de él, todo el fútbol deportivo juvenil que va detrás de Osasuna. O sea que eso tampoco hay que olvidarlo. Por eso yo creo que hay que estar por encima de, bueno, de decir que transparencia, cumplir la ley, por supuesto, es que eso está de más decirlo, tiene que ser así, no hay discusión. A mí lo que sí que me llama la atención, María José, es que hablamos de transparencia. Ahora mismo dices que está de más cumplir la ley, pero sí que es cierto... No, está de más decirlo, como lo dice el que no lo cumple, Está de más además. decirlo, pero es cierto que a mí sí que me sorprende, por ejemplo, que en esta situación en la que yo sí que creo que Osasuna representa una buena parte de la sociedad, parece que sí que ciertos grupos políticos o ciertos portavoces que hasta hace 4 días se mostraban inflexibles con cualquier tipo de contribuyente, es cierto que ahora piden flexibilidad al gobierno y yo creo que tiene que darse así, porque es un caso especial, Osasuna, dentro de ese marco. Pero... Sí, porque no se está diciendo que se perdone nada, se está diciendo que se llega a un acuerdo en una situación de un club con estas circunstancias y que por supuesto somos los primeros en decir que con cumplimiento estricto de la ley, pero es que porque entendemos que eso en este, como en cualquier caso, está fuera de lugar. Sí, pero en otras ocasiones, tiene que ser así. En otras ocasiones no se le ha permitido al gobierno cierta flexibilidad. No, es que en otras ocasiones lo que se ha discutido al gobierno no ha sido flexibilidad, ha sido incumplimiento y trampa. Mezclar cuestiones de otra índole con Osasuna, entramos en un debate peligroso, sí, por parte tuya, María José, como parte de Jorge, en el sentido de que en cuestiones que todos conocemos, de polémica de primeros de año, lo que se estaba puesto encima de la mesa era el incumplimiento de la normativa, no el traslado, con lo cual... Pero bueno, eso es otro debate. No tanto el cumplimiento como el supuesto trato de favor. Yo creo que estamos todos de acuerdo, y creo que la población navarra también, en el sentido de que tenemos que saber realmente cuál es la situación de Osasuna y cualquier arreglo sea de acuerdo con la normativa y la ley. Ahí ningún grupo político que he escuchado yo, ninguno ha dicho que se haga un trato de favor, sino que dentro del marco de la ley se haga un trato adecuado para que cumpla sus compromisos, es decir, para no perdonar ni uno de los 40 millones o los que favores, no flexibilidad. Sí, vamos a poner otro punto encima de la mesa. Archanco no se ha escondido y desde el domingo, después del pitido final que nos llevaba a segunda, hablaba ante los medios. Llamó la atención lo que dijo casi al final. Vino a decir que no se habían sentido apoyados institucionalmente estos años atrás y quizá por ello hay que hacer penitencia un par de años. Escuchen. A lo mejor tenía que pasar esto para que nos diéramos todos cuenta de lo importante que era Osasuna en Primera División, con las posibilidades que tenía Osasuna de estar en Primera División, con sus presupuestos, sus deudas, sus deficiencias técnicas, en fin, todo, pero todos hemos jugado un poco, pues se ha jugado un poco la lotería y no ha tocado premio. No nos hemos sentido apoyados, eso es la verdad. También habló el alcalde y parece que dio por buena la reflexión de Archanco de levantar el pie del acelerador y reflexionar sobre el futuro en segunda. Hay que luchar por el club, insisto, desde el sosiego y la tranquilidad. Ahora es el momento de juntarnos, de reunirnos, de charlar entre todos y yo desde luego me ofrezco a ello para que este club siga adelante. Intuyo que si las cosas se hacen bien, este puede ser también el inicio de, a lo mejor, de un cambio de óptica en el club. Y a lo mejor dentro de unos años estamos viendo 8 o 9 jugadores de la cantera en la primera plantilla y en primera, y a lo mejor estamos recordando también y decimos qué mal momento fue aquel y cómo hemos sabido superar. El apoyo de las instituciones, ¿cómo entendéis, Ignacio, el no sé, apoyo de las instituciones? Para mí todo esto son palabras equívocas, muy equívocas. No, vamos a ver, partimos de una base muy sencilla. Este es una liga de hiperprofesionales. O sea, la Liga BBVA, donde está Osasuna, es una liga hiperprofesionalizada, donde se mueve muchísimo dinero, donde hay unas deudas absolutamente tremendas. Entonces, lo que por ningún caso, si algo de esto quiere decir que los contribuyentes, nacionales o navarros, tengan que subvencionar los disparatados precios de unos jugadores que juegan en esa liga, y primas, etcétera, etcétera, pues la respuesta es clarísima que no. Que no. O sea, si eso se quiere decir con eso, no. Evidentemente no tiene por qué soportar el contribuyente el ocio hipercaro de una serie de señores. Si eso es lo que se quiere decir. Si se quiere decir otra cosa, pues que las expliquen más clara porque yo no la entiendo. Yo no creo que sea así, no me la interpreto así. De todas formas, yo no conozco los términos del acuerdo que tiene Osasuna con el Departamento de Hacienda, pero yo creo que el trato que tiene Hacienda con Osasuna ya le gustaría a muchos contribuyentes tenerlo cuando deben Hacienda. Con lo cual, quizás el señor Archanco ahí pues tiene más que reflexionar a la hora de hablar, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, o sea, el mundo del fútbol en España es una burbuja que hay que ver exactamente cómo hay que gestionarla, de tal manera que, bueno, pues no pase como la vivienda, que hay un hundimiento total y arrastre
y sus consecuencias sean muy negativas, pero luego que se acorde con la realidad. Y también ser conscientes, como navarros o como osasunistas, que nuestro club es de un club modesto y que su aspiración tiene que ser estar en primera, pero con las condiciones que hay que tener, no tener delirios de grandeza. Y en este sentido, bueno, lo que hemos hablado a nivel deportivo, pues recuperar las esencias, basarse en la cantera, lo que ha dicho María José, en esa cantera estupenda que tiene, que bueno, pues ahí hay 2 internacionales van a ir al Mundial que se hicieron en la cantera de Osasuna. Por tanto, volviendo a eso y saneando todo, pues creo que hay las bases idóneas para recuperar, ¿no?, la categoría. Jorge. El tema del apoyo institucional, es probablemente como otros temas, depende a quién le preguntes, pues pensará que sí que se le ha dado el apoyo suficiente, habrá gente que piense que no tiene por qué darse ese apoyo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, Osasuna tiene ciertos beneficios en cuanto a los plazos, como puede tener cualquier otro contribuyente, es algo que hay que tener en cuenta, pero yo volviendo un poco a lo que íbamos al principio, me sorprende que haya tenido que pasar deportivamente el descenso a segunda para que aflore esa situación real. Veíamos estos días en los periódicos, cómo es posible que todavía se le deba dinero a jugadores que hace años que ya no están en el club. Es necesario que lejos de la gestión deportiva se aclare la situación económica y que por supuesto que cuente con el apoyo de las instituciones, pero como para cualquier otro ciudadano. María José, ¿crees que se va a quedar afectada la marca Navarra, la marca Pamplona, con Osasuna en segunda? Pero esto no. Hombre, yo creo que, claro, lo que decían también, un Osasuna en primera pues tiene más relieve a nivel informativo que un Osasuna en segunda. Pero, sin embargo, Osasuna tiene historia para que siga teniendo la repercusión, por lo menos a este nivel. Yo creo que si ha tenido esa trascendencia como marca que ahora dicen que va a dejar de tener, o no se ha aprovechado, o desde luego desde las instituciones no se le ha dado el relieve que debía tener. Ahora de repente se dice eso. Yo vuelvo a lo que decías, Marchanco presenta su dimisión, bueno, pone a disposición de la Asamblea su cargo y yo no creo que sea una jugada porque sé que me van a echar, que es lo valiente. Yo creo que al revés, que es una jugada porque sabe que le van a apoyar, porque yo creo que los compromisarios de Osasuna en general han apoyado a Archanco. Y además quiero decir que Osasuna se merece el apoyo institucional porque ha sido una empresa que ha contribuido a la Hacienda con unos ingresos muy importantes, que dejará de tenerlos. ¿Que ha tenido respuesta como se merecía? Yo no lo sé. Creo que hay que ver también lo que hay detrás de los clubes que decía. Y luego también quiero creer, que es que yo, pues por terminar, que Osasuna lo que tiene que ser es Osasuna, un equipo de cantera, de lucha de jugadores y de profesionales que... Es que quería seguir, pero habéis puesto cara a los tres, a las palabras brevemente, Javier, Jorge. No estoy yo tan seguro de que los compromisarios vayan a tomar la decisión que María José dice, pero bueno, esperaremos hasta ese día. ¿No? Bueno, por ahí. Yo no conozco las interioridades, pero la última junta fue bastante ajustadita, ¿no? Sí. Y con esta situación ya, una bola de descenso, etcétera, que se focaliza todo en el gestor, pues luego es imprevisible, ¿no? Ignacio. No, yo fui socio de Osasuna en la época que era presidente Fermínez Curra, y es que aquel Osasuna tiene nada que ver con este. O sea, aquel Osasuna era un club saneado, era un club que tenía una vitola y un aprecio en España distinto al que tenía últimamente Osasuna y, lógicamente, yo los partidos que veía en el Sadar... ¿Dónde tenía aprecio? Cuando se hacían las... Para José, es que tenemos que seguir. Si me dejas seguir, yo... No, si no, que siga ella, vamos. Sí, sigo. Sí, no, digo que tenía una fama Osasuna que obviamente últimamente no tiene, en función de una serie de comportamientos que podríamos hablar, pero bueno, que es igual. Y luego, además, efectivamente sí que había jugadores navarros ahí en mayoría. O sea, la alineación era Sola, Bustingorri, Goicoechea, Ibáñez, Castañeda... Y lo que tenemos últimamente son profesionales comprados a golpe de talonario. O sea, que estamos hablando de la cantera, pero ¿de qué cantera? Hablábamos antes de la marca Pamplona. El descenso de Osasuna condena no solo al equipo, sino a todo un sector servicios que se beneficia del tirón del equipo. Y en ese sector hay una parte, la hostelería, que hace cuentas sobre el futuro. No parece lo mismo estar en primera que en segunda cuando se trata de llenar el bar de aficionados para ver el partido del domingo. El interés bajará muchísimo porque, claro, la gente tiene muchas esperanzas en ver espectáculo y espectáculo bueno de calidad. Entonces, claro, al haber esta bajada repentina, pues el interés bajará totalmente. Entonces, claro, esto afecta de todas formas a nosotros y a mucha gente. Bueno, influye porque está claro que además, aparte del personal que viene de fuera,
Bueno, en segunda igual también, porque basta eso para que tenga cierta movilidad el primer año, ¿no? Pero sí influye de cara a eso. Y luego, sobre todo, pues porque los partidos los televisados, ahora al no televisarse, eso sí que va a influir más. Sí, eso sí, hombre, si lo juegas menos gente te viene a ver, claro. Porque la gente prefiere verlo más en sitios así abiertos que en su propia casa, ¿no? Su propia vivienda. Aquí, por ejemplo, yo creo que tanto no se notará. Pero yo creo que otras zonas sí, bastante sí se notará. Todos los cambios siempre generan un poco de interés. Entonces yo pienso que hasta cierto punto también interés de forma inmediata luego bajará. Bajará no como estar en primera. Entonces, claro, yo me imagino que es el morbillo. Como ha bajado, entonces, claro, ese morbillo que durará una temporada y luego ya se volverá a calmar. Y yo creo que retomar otra vez todo como estaba. Es eso, los cambios siempre generan interés. Bueno, que por lo menos vayamos a mejor, que es de lo que se trata. Vamos a cambiar de asunto, volvemos en 3 minutos, vamos a hablar de otros intereses, los de Navarra en Europa. Volvemos enseguida. Bueno, pues aparcamos el asunto de Osasuna y vamos a hablar de otra liga, de la Liga Europea. No vamos a hablar de las selecciones europeas, vamos a hablar de esa liga. Hacienda exige pagar impuestos en España a los eurodiputados. Según un estudio realizado por El Mundo, la mayoría solo paga el 22% en los impuestos que le retiene la Unión Europea. El otro 13% restante, que pagaría si todo su ejercicio se realizara en España, queda fuera, es decir, no lo pagan. ¿Deberían pagar los eurodiputados los mismos impuestos que existen en el país al que representan? Y vamos a ir más allá. ¿Están bien pagados? Vamos a analizarlo. El Ministerio de Hacienda está empezando a poner coto a las retribuciones de los eurodiputados españoles. La mayoría tan solo tributa el 22% que le retiene la Unión Europea. Nada se sabe del 13% restante. Los eurodiputados ganan 8.020 euros brutos mensuales, sin contar los 300 diarios de dietas exentos fiscalmente. Cantidad que se queda en unos 6.250 euros netos tras la retención que les practica la Unión Europea. Pero la mayor parte de nuestros 54 representantes de Estrasburgo se niega a tributar su sueldo en España, es decir, los 13 puntos comprendidos entre el 22% comunitario y el 35% del tipo de un diputado europeo raso. Además, cada parlamentario español en Bruselas dispone mensualmente de hasta 17.200 euros. Esto convierte a sus señorías en uno de los grupos mejor pagados de todo el entramado institucional comunitario. Según una información del Mundo, la dieta de estancia de 304 euros al día tiene como objetivo costear el alojamiento y otros gastos relacionados con cada jornada en la que los eurodiputados están presentes en actividades oficiales del Parlamento, siempre que firmen en una lista de asistencia. ¿Y cuánto ganan los diputados de las Cortes españolas? Su sueldo base es de 2.800 euros brutos al mes, al que le añaden un complemento de 1.800 euros mensuales si su circunscripción es de fuera de Madrid y de 870 si son de Madrid. Este extra, cuyo concepto es de indemnización, está exento de tributación. Perciben también unas dietas que supone 150 euros al día por desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios en el caso de viajes por España. Bueno, pues son asuntos que en mitad de este contexto de elecciones electorales, de elecciones europeas, está también encima de la mesa. Si se gana mucho, si se gana poco, ¿dónde tenemos, María José, que poner el límite? ¿Esto va en función de la responsabilidad que tienen unos y otros? Yo creo que sí. Yo no creo que sea mucho lo que se paga. Yo creo que se paga mucho al que no trabaja. Como hay parlamentarios mudos, como hay gente que va a Europa a pasar, pues a esa gente sí se paga mucho. Pero hay gente que trabaja y se gana lo que le pagan. En cuanto a las cifras, pues no me parecen que sean cifras desorbitadas, sobre todo teniendo en cuenta que hay grupos como, claro, hay grandes partidos que están metidos en unos bloques que tienen sus propias instituciones y quizás haya gente que no, pero hay grupos como el que yo creo que es el que hay que votar este domingo, que parte de ese sueldo que cobran lo dedican al propio partido que les apoya, a sus infraestructuras y a seguir trabajando. Bien, no, yo digo lo que conozco, sí, porque eso. Pues entonces no creo que sea una cosa a debatir como importante el sueldo de los diputados en Europa, no.
Ignacio. No, yo sí que creo que es muy importante y mi partido, que va a ser el partido mayoritario en estas elecciones el próximo domingo, el partido de la abstención, creemos que es muy importante. Sí, efectivamente, los ciudadanos tienen que saber que el Parlamento Europeo cuesta 1.800 millones de euros al año, que tiene 6.000 funcionarios, que tiene 750 parlamentarios, que un diputado al Parlamento Europeo, lo que van a votar el próximo domingo, va a ganar entre 10 y 17.000 euros al mes netos, otra cosa es lo que haga luego con ese dinero, que va a tener posibilidad de otros 25.000 euros adicionales para tener asistentes y además que va a tener viajes en business a todos los sitios que vaya, más otra serie de ventajas como tributar con ese nivel de percepciones salariales un 22%, cuando un ciudadanito de a pie español tributaría 13 puntos más. O sea, estaríamos hablando de un 35, un 36%. Entonces, a mí esto me parece que es algo que hay que contar, que hay algo que hay que decir. Y desde luego, si toda la campaña va a ser machismo y tomate, pues mire usted, a mí me parece mucho más importante hablar de todo esto y me parece más importante desde el partido mayoritario que va a ser el próximo domingo, que va a ser, como he dicho, el de la abstención. Luego hablamos del machismo y del tomate. Javier. Bueno, yo creo que son unas retribuciones más que dignas, tanto a nivel nacional como a nivel del Parlamento Europeo. Ahora bien, todo es en función con que se compare. Las retribuciones, no solo a nivel de política, sino a nivel de empresa, se retribuye por una parte la responsabilidad, el tiempo de trabajo y también la productividad. Y ahí entra lo que ha dicho María José, habría que valorar e introducir en la política elementos de productividad, es decir, una base mínima digna y a partir de ahí, en función de la actividad parlamentaria, quizás habría otro tipo de valores que hay, ¿no? Que hay el sistema empresarial que creo que puede ser adecuado. No obstante, todo depende de cómo se mire, Ignacio, ¿eh? Es cierto que esas cantidades son importantes, pero, por ejemplo, un ayuntamiento gasta de media en sus gastos de personal pues aproximadamente entre un 40 y un 50% de sus presupuestos y el Parlamento Europeo y lo que es el coste de personal de las estructuras de la Unión Europea suponen un 2,5% del conjunto del presupuesto de la Unión Europea, con lo cual, en función de lo que comparemos, nos parecerá mucho o poco, ¿eh? Con lo cual, pues demagogia a las justas. Yo creo que ahí ha habido un punto de demagogia por tu parte clarísimo, clarísimo, ¿eh? Con lo cual, yo creo que es un salario más que digno. Yo desconocía la tributación, pero es perfectamente legal porque le pasa a cualquier ciudadano. Un ciudadano para tributar en España, en Navarra, en el País Vasco, en el régimen común, me da igual, tiene que estar 180 días residiendo. Pero eso no son los diputados, ¿eh? Cualquier ciudadano que viva fuera de España tributa en el exterior, si pasa más de 180 días, o en España, en función de los acuerdos que haya con el país de origen y retorno. Con lo cual, menos demagogia, pongamos todo encima de la mesa, y si se cambia la ley, es que se cambien, pero no están haciendo nada ilegal. Con lo cual, si queremos que los diputados tributen en España, pues que se cambie la ley y se considere que esa gente tribute en España, cosa que yo estoy de acuerdo, o al menos que no tengan esa desventaja con los restos ciudadanos de España. Pero legal, totalmente legal. Por alusiones, o sea, vamos a ver, la demagogia es no dar datos claros como tú no das. Tú das porcentajes de un no se sabe qué ayuntamiento. Yo te doy un dato muy concreto. La media. 1.800 millones de euros al año. Eso a mí me parece una auténtica barbaridad. ¿Cuánto es el presupuesto de la Unión Europea? Bueno, que me da igual. No te da igual. No te debe dar igual. Pues si hablamos de 2 millones, entonces es una barbaridad. Bueno, me dejas contestarte. Bueno, y en el tema de los impuestos, ese es un pacto que hizo una socialista, Magdalena Álvarez, que hoy todos sabemos dónde está y qué cobra. Esa no cobra 17.000 euros al mes, esa cobra 25.000 en el BEI. Y bueno, ya a ver si por demagogia y por dignidad la traéis pronto, la repatriáis. Bueno, yo sé. Sí que es un tema, yo creo que es recurrente, el tema de los sueldos de los políticos. Como decía Javier, depende un poco del prisma del que se mire y con qué lo comparemos. También es cierto que muchas veces cuando se acusa de que cobran mucho, lo que tampoco podemos pretender es tener unos políticos formados, unos políticos competentes, unos políticos que sepan idiomas, que sepan de economía, de derecho, que en la empresa privada probablemente estarían ganando más dinero del que se le vaya a pagar en la política. Entonces, creo que es importante que la política tenga unos sueldos dignos, pero sí que creo también que lo que ocurre muchas veces en España, tanto en Navarra como en el resto de España, es que el Poder Ejecutivo está peor pagado de lo que le corresponde. Es decir, creo que la responsabilidad de la que hablábamos en los cargos políticos
debe estar pagada, y en muchas ocasiones todos los parlamentarios o los diputados del Congreso, la responsabilidad que tienen en su día a día es inferior a la que puede tener miembros de un ejecutivo, bien regional, bien nacional, y que en ocasiones no está tan bien pagado con respecto a esos miembros del legislativo. Yo creo, voy por esa línea, creo que hay que introducir elementos de transparencia no solo a nivel de cantidad, sino a nivel de concepto, yo creo que en un sueldo de un político, como en cualquier trabajador, en función de su dedicación, tiene que haber elementos de tiempo, tiene que haber elementos de responsabilidad y tiene elementos de productividad. No sé cuáles. No quiero decir que cuanto más preguntas orales presentes, más vas a cobrar, porque igual puedes presentar cualquier tontería, ¿no? Con perdón de la expresión, ¿no? Pero bueno, habría que introducir esta reflexión para que realmente la gente sienta que ese salario está, como ha dicho María José, bien retribuido y bien conseguido, y que es justo, Y por favor, pues bueno, no caigamos en la demagogia, que insisto, Ignacio, lo siento mucho, no te había dicho nunca, pero creo que has caído claramente. Mira, vamos a ver, con lo cual, en tanto en cuanto eres si hay que cambiar las leyes, que se cambien las leyes, para que tributen aquí. Pero no se puede. En tanto en cuanto eres miembro de un partido, defiendes. Que aquí no hablo como tal. Defiendes. ¿Tú fuiste miembro de un partido? Miembro de un partido. Sí, y de los de esta mesa, el único ha tenido salario público. El único. Sí, cierto. El único. Cierto. Por tanto, no caigamos a la... Es que yo entiendo tu posición ahora. Puedo entender no esos niveles. Pero ni yo defendía antes, ni ahora esa posición. Si me dejas contestar a lo de la demagogia, además doy un dato más. Es que el Parlamento Europeo, que me parece algo perfectamente inservible, además tiene 2 sedes. Quizás hay que reducir europarlamentarios, reduzcamos. No lo sé. Bueno, como el Parlamento de Navarra también. Pero bueno, a 2 o a 1. Bueno, qué bien, me dejas seguir. Vamos a ver, la cuestión es que, insisto, tiene 2 sedes. O sea, este despropósito, además, tiene 2 sedes. Totalmente de acuerdo en eso. Sí. Bueno, bien. Y han sido en 2013, que he buscado el dato porque no estaba seguro, 150.000 millones de euros. El presupuesto de 2013. Bueno, yo comprendo que el que pertenece a un partido y tiene a lo mejor una aspiración potencial de llegar a ese cementerio de elefantes bien retribuido, pues obviamente esto lo defienda. Pero lo que pasa es que los ciudadanos no son imbéciles y los ciudadanos el próximo día van a participar en menos de un 40%. Como mucho. Eso quiere decir que, desde mi punto de vista, que son unas elecciones que están absolutamente deslegitimadas. Algunos llevamos 20 años, tengo 39 años, 20 años afiliado a un partido político y no he cobrado nunca y he vivido siempre en mi profesión. Y eso, hay que hacer gala de eso. Yo defiendo que haya profesionales en la política, no profesionales de la política. Pero nunca voy a caer en esa demagogia y estás cayendo tú. Yo te vuelvo a repetir. Y, bueno, te has caído del caballo, espero algún día caerme el caballo como tú y ver la luz. Pues si no es cuestión de caerse el caballo. Pero no, con lo cual hemos escuchado a los dos. Transparencia, criterios de objetividad, pero demagogia no. Porque ese discurso de la antipolítica me la sé. Os hemos escuchado. Ya me la sé. Os hemos escuchado. Vamos a escuchar también a los espectadores y a los ciudadanos, a los navarros con los que hemos hablado hoy. ¿Tienen ya claro lo que van a hacer? ¿Van a ir a votar este próximo domingo? Es más, ¿qué saben ustedes de las instituciones europeas? ¿En qué medida cree usted que nos afecta lo que se decide en Bruselas? Son preguntas que hemos hecho en la calle para conocer su opinión. Queríamos saber si tienes pensado ir a votar el domingo en las elecciones europeas. No. Pues sí. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ay, pues me pillas que aún no sé ni si me he decidido. No, creo que no. No tenía mucha intención, la verdad. Me mantengo al margen de todos estos temas políticos porque como no va a cambiar nada, van a seguir todo igual. Y yo para que vaya a votar tiene que cambiar mucho la política, los políticos y todo el sistema este que tienen montado. ¿Y crees que las decisiones que se toman en Europa afectan aquí en Navarra? Sí, claro. Yo pienso que sí. Hombre, algo influyen, pero influyen menos. Influye, sobre todo en Navarra, influye más la del gobierno foral. Puede influir, pero ahora tal como está la situación, yo creo que hay otras decisiones que tomar en España, la verdad. Europa ahora estamos en la cola de Europa. Desde que hemos entrado en Europa... O sea que sí que influyen. Pero como no estoy de acuerdo con la política que se hace aquí ni con la que se hace allá... Sí, influirán. Últimamente además se ve que cada vez están cogiendo más fuerza dichas decisiones y entonces yo creo que la gente debería primero concienciarse un poco de cómo está todo y ver que, claro, al final son ellos los que toman las decisiones. Decía mi abuela, es el mismo perro pero con distinto collar. Entonces pues me voy a mantener al margen. Mi madre sí va a ir a votar, pero yo no. El refrenero, que a veces es dar el punto. María José, me habías pedido la palabra, nos quedan 4 minutos de programa, os pido brevedad.
Bien, yo no estoy para nada de acuerdo y además sí que acuso de la demagogia ese discurso fácil de aquí la gente se va a abstener porque son todos lo mismo. Pues no, ya está bien de esas historias de todo es malo, no sirve de nada y además yo soy el que más sé porque ya he descubierto que los demás no hacen nada. Pues no, yo creo que en Europa se hacen muchas cosas. Cada vez tiene más influencia Europa, como lo hemos visto desgraciadamente ahora, sobre todo estos últimos años, con toda la política que se nos ha impuesto, aplicarla, con todos los recortes que se nos han impuesto, con todo el mercadeo que se ha hecho con nuestro mundo laboral, con todos los derechos que estamos perdiendo. Creo que cada vez es más importante que nadie deje de participar en esas elecciones europeas. Y entonces me produce tristeza esa reflexión de la gente joven que quizás pues pueda decir, yo es que me decepcionan. No, el que le deben decepcionar es aquel que ha apoyado a una idea, ha hecho la contraria y encima pretende que ahora le sigan apoyando. No, vamos a despertar y vamos a ser nosotros los que demos un voto distinto. También creo que hay que animar a la gente a votar. No sé si en la dirección en la que está comentando María José, obviamente, pero sí que creo que es necesario animar a la gente a votar, hay que participar, incluso aunque se vote en blanco, pero creo que es importante. Constantemente nos están diciendo lo importante que resulta la Unión Europea para las decisiones que se toman. Dicen que el 80% de nuestra vida está guiada por la Unión Europea, entonces creo que es importante acercarse a votar. Y pasa que, claro, es cierto que en esta ocasión los partidos mayoritarios, incluso a la ciudadanía, se la han puesto difícil con esta campaña tan rara que hemos presenciado todos, en la que parece que por un momento nos hemos olvidado de Europa y que estaba más en clave nacional, enfocada. Pero bueno, creo en cualquier caso es importante acercarse el domingo a votar. Yo la verdad es que no me atrevería a largar a nadie el que es un demagogo. En fin, ejemplos hay, historia muy larga como para no tener necesidad de hacerlo, ¿no? Yo voy a dar un dato que yo creo es importante. No sé si habéis observado que no hay publicidad institucional. No hay publicidad en España institucional de vota el 25 de mayo. Eso es porque la Junta Electoral Central ha admitido que tan democrático es votar como no votar y, por tanto, no se debe orientar en una dirección a los ciudadanos y por eso no hay publicidad institucional en estas elecciones. O sea, que demagogia, ¿qué crees que hay publicidad institucional, no con ese mensaje, pero hay publicidad institucional. Sí, tú decides y tienes que Javier, votar. Yo creo que hay que... la palabra voto no se emplea. Que hay que animar la participación sencillamente porque en los últimos 5 años nos hemos dado cuenta de la importancia de las decisiones que se toman en Europa, en el ámbito de la Unión Europea, que ahora mismo hay una mayoría conservadora que ha guiado unas políticas determinadas, que es la que condiciona las actuaciones de los gobiernos nacionales y de los gobiernos regionales como el de Navarra, que hay alternativa, que nosotros modestamente, el Partido Socialista, presentamos nuestras propuestas, unas ideas para que se valoren y en todo caso se apoye, pero desde luego que la gente vaya a votar con crítica, manteniendo la crítica de forma constructiva, pero que vaya a votar a la opción que prefiera. Terminamos el tema del machismo. Me queda un minuto de programa. ¿Creéis que las palabras de Cañete realmente justifican la reacción que ha habido después? Muy brevemente, venga, 20 segundos cada uno. Sí, yo creo que no se puede ser más ridículo pretender ser el más listo de la cuadrilla y terminar diciendo que es un caballero y que, o sea, por favor, eso es, y además esas son las palabras indecentes de una persona acostumbrada a hacerlo. ¿Ignacio? O sea, yo creo que es un tema que merece la pena entrar. Vamos. Javier. Bueno, pues una tristeza que una persona salga con esas cuestiones en pleno siglo XXI y que, bueno, que da que pensar si merece la pena apoyar a una persona como esa. Jorge. Yo creo que no es como para tanto, para extender una campaña sobre eso, y me da un poco la sensación de que cuando el Partido Socialista ha montado toda la campaña, 10 días en torno a esta frase, me queda la duda de saber cuál era el proyecto realmente que tenía por enseñarnos. Muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado esta noche. Nos vemos próximamente. Gracias. Gracias también a todos ustedes. Muy buenas noches.